Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Esperemos estén disfrutando de la tarde y bueno, hoy bienvenidos a la charla amena con Aroma Café. En este sentido, continuamos con nuestro ciclo de temas en pos a la niñez y la adolescencia, de los cuales se desprende también la oferta académica, que es parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y bueno, en específico de su Instituto Klein. Entonces hoy estaremos hablando de otro tema de esta índole y bueno, aprovechar para que dejen sus dudas, no solo del tema en específico, sino también si tienen dudas acerca del diplomado, acerca de la manera de inscripciones, los informes en general y todo esto, pues que nos las hagan saber. Entonces por ahí estaremos al pendiente de sus dudas, ya saben que pueden dejarla a través de las diferentes redes sociales y bueno, en específico en Facebook, www.facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, donde bueno, ahí estamos subiendo los programas los lunes en retransmisión y cada jueves pues la publicidad del programa en vivo. Entonces para que den una checada ahí a la página, para que escuchen los programas pasados, para que dejen sus comentarios y también para que chequen los links a las páginas en específico de cada uno de los institutos, ahora del Instituto Klein, donde se está ofertando el diplomado que les he mencionado. Entonces, pues bueno, el tema de hoy es la psicopatología en los padres y bueno, un tema que quizás va a dejar bastante información, alguna que ya está quizás afirmada en base a términos coloquiales, a principios bastante coloquiales y que ahora los llevaremos desde la mano de principios más teóricos, ¿no? Acompañados de la teoría de diferentes autores del psicoanálisis y bueno, por supuesto, haciendo este empate, ¿no? De quizás la información o el tabú que ya todos tienen en conocimiento, en ese reto constante que se vuelve muchas veces el ser padre y en este caso el también tener padres, ¿no? Entonces por ahí veremos esta vertiente entre no solo la psicopatología en los sujetos, ¿no? Si a fin de cuentas estamos hablando de un diplomado de niñez y adolescencia o de este término del sujeto en su niñez y adolescencia, pues bueno, hay que saber que los padres son bastante determinantes, ¿no? Bastante influenciables para el mismo sujeto y bueno, por ahí poníamos en la publicidad como manera de introducción, pues muchas veces en el reto en el cual el hijo se va a convertir en un padre y en este caso el padre pues trata de no convertirse nuevamente en un hijo, ¿no? Entonces en este bucle que a fin de cuentas ahí va un poquito entre que el niño quiere ser un adulto, el adulto no quiere ser un niño, pues es el tema que nos acompaña hoy. Entonces estaremos por ahí desglosando el tema a través de qué es la psicopatología en estos padres, cuáles son los términos que se utilizan y bueno, mi nombre es Octavio y doy oportunidad y también el honor aquí de compartir micrófonos a que los demás se presenten. Hola, buenas noches, mi nombre es Patti y me da gusto que estén con nosotros. Hola, buenas noches, mi nombre es Eli, gracias por acompañarnos. Hola, mi nombre es Alejandra y me da gusto que nos estén acompañando esta noche. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa, espero que lo disfruten y como decía Octavio, pues vamos a dar primero que nada los datos para las inscripciones para todos aquellos que están interesados, los números a los que nos pueden contactar, número fijo 1730-5577, celular 333129-9107. También pueden encontrarnos en Facebook poniendo la diagonal y posteriormente Klein Instituto o mandando un correo electrónico a kleininstituto@gmail.com. Por ahí los links bastante fácil y como ya les mencionaba, también se encuentran ahí tanto el póster promocional como en este caso los links directos en la página de Café Psicoanalítico Radio y bueno, si no en el buscador también de Facebook, Klein Instituto, que es la manera más fácil de buscarlo, pues ahí directamente, ¿no? Que brinden su me gusta y que a fin de cuentas brinden a la tarea también de leer los artículos y demás, información que por ahí viene, además del diplomado, ¿no? Entonces por ahí verán de qué se trata y bueno, ahora el tema quizás como una exhibición de lo que se va a ver ahí, ¿no? Por supuesto más desglosadamente, más detenidamente, pero bueno, hoy los invitamos a que ya se unan a la charla, también se unan al diplomado y bueno, en esta digamos transición de no solo aquí en el Café Psicoanalítico, sino también en el aula. Entonces, pues bueno, hablaremos un poquito como introducción, ya saben el tema, la psicopatología en los padres, y bueno, por aquí Patti nos dirá algunas referencias de los autores que vamos a estar tomando hoy, en específico de algunos de los textos, y bueno, un poquito más de detalles a manera de introducción. Bueno, de entrada el texto que nosotros tomamos, bueno, es de una autora, Alba Flechler, que es una psicoanalista argentina, ya reconocida por vasta experiencia en la clínica infantil, y estamos tomando un capítulo de su libro del niño en análisis y el lugar de los padres, que de entrada ella introduce el texto de cómo llega el niño a un análisis y bueno, la respuesta que ella da es que el niño llega a análisis por las resonancias que genera en un adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas un niño o el nacimiento de un niño va a reactivar el Edipo en los propios padres, el propio Edipo de ellos, y va a hacer de alguna forma resurgir la propia falta. O sea, a partir de la propia falta vendrán ciertas
¿cómo decirlo?, características o comportamientos de los padres que pueden determinar cierto tipo de estructuras o que pueden terminar en consecuencias un poco más catastróficas, ¿no?, como psicopatologías graves en los niños. Entonces, a partir de aquí, bueno, es como vamos a ir iniciando el texto. Bueno, los autores, tanto ella como Freud, tan destacado en el análisis infantil o en los términos, y también de entrada a mí me remitía mucho el texto a Winnicott, ¿no?, la importancia que de entrada tiene, o retomar un tanto el tema de Winnicott. Entonces, pues bueno, iniciamos. Muy bien. ¿Por qué llegaría entonces un niño a terapia? Principalmente porque los padres tienen alguna patología. Es más fácil llevar al niño porque así es el niño el que se responsabiliza de la enfermedad. Lo pueden llevar con un pediatra, lo pueden llevar con un terapeuta, pero casi siempre el primer acercamiento es con el pediatra. El pediatra también tendría que tener ciertos conocimientos a nivel de psicoterapia. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que le pasa a este niño y para poder ver si el problema es más de los padres o del niño. Si el niño es muy pequeño, se recomienda que primero vaya a alguno de los padres, se identifica quién de los dos es el que trae el problema, y precisamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿De dónde viene el problema? ¿Viene de la madre, viene del padre o incluso viene de los dos? Incluso va a ser un tema ahí un tanto complicado el que otro adulto te diga que estás fallando como adulto, ¿no? Y no precisamente como adulto, sino específicamente como padre, ¿no? Eso es así, digamos, lo más catastrófico, y pareciera que dentro de todo se busca que te digan el niño tiene algo mal, ¿no? Y es como la salvación a nivel de, bueno, entonces, o sea, yo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Sí, su niño, ¿sabe qué? Salió mal, ¿no? A fin de cuentas, sea con el pediatra, sea con el psicoanalista, sea con el terapeuta, sea con el analista de cualquier tipo, ¿no?, de vertiente. Y dentro de todo, pues bueno, también viene la dolencia quizás a que el niño te digan que está erróneo, ¿no?, que tiene algo mal, etcétera, ya sea la preocupación del padre cuando es algo meramente físico, imaginemos cuando es algo psíquico también, ¿no? La angustia va a resaltar ahí. Y alguna vez decíamos que era, en otro programa, era algo que quizás sería una cadena de lógica el que el niño fuera a terapia y que posteriormente se invitara muchas veces al padre o a la madre a que fuera también a terapia, ¿no? Quizás no con el mismo analista, quizás con otro, pero que era una consecuencia, ¿no? Y que a veces era la escalerita de la familia, ¿no? Iba un miembro de la familia y después le seguían todos los demás miembros a terapia, ¿no? Pero muchas veces no sucede esto, ¿no? ¿Qué pasa si se descubre que el niño no es el culpable de, digamos, el conflicto que está teniendo, la patología que está teniendo? Y en este caso es la vertiente que nos pone Domingo, la madre, el padre o en este caso también ambos, ¿no? Y ahí viene el problema en el que pues normalmente lo que sucede, digamos, a nuestros tiempos, y ha sucedido así desde antes, es que el niño pues se cambia de terapeuta, de analista, de profesional de la salud, ¿no? Y a fin de cuentas se busca uno que quizás sea consecuente con lo que los padres dicen, que es el niño tiene algo y no nosotros, ¿no? Entonces, en este punto, si el terapeuta, analista, vamos a poner ahí esa diagonal, indica, ¿sabe qué? Aquí el problema que está es con la madre y señor, usted debería, no, sabe, usted está equivocado, vamos a buscar otra opinión, ¿no? Entonces, lo que no se busca es escuchar eso, muchas veces. Entonces, el trabajo del analista se vuelve todavía más complejo, ¿no? En esta vertiente en la que tiene que solventar o ayudar a su paciente, pero que también tiene que estar, pues a fin de cuentas, a la expectativa de los padres, porque los padres que llevan un niño son los que deciden si va a seguir o no va a seguir el tratamiento, ¿no? Entonces, por ahí nos encontramos con esa pregunta, así como nos encontramos con otra, que muchas veces hemos estado aquí hablando de las estructuras, en este caso del sujeto, ¿no? Y hemos hablado tanto de ellas a nivel de su diferenciación, pero muchas veces no nos enfocamos tanto a nivel de cómo se produce precisamente la estructura. Algunas veces respondíamos esta pregunta de manera breve y con algunos de los escuchas que formulaba la pregunta, nos decían, pues, ¿cómo surge una estructura? Y nosotros decíamos, bueno, depende de muchos factores, pero uno de ellos es en este caso la convivencia y diagonal transferencia que tiene con los otros, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿cuál es la primer, digamos, célula social con la que se relaciona? Pues es la familia, ¿no? Y familia compuesta de una manera clásica, papá, mamá, hijos, o de la manera que sea, ¿no? Papá, hijos, mamá, hijos, tíos, abuelos, etcétera. A fin de cuentas, nuevamente vamos a abordar quizás una figura que es la figura del apego, una figura que haga las veces de un padre o de una madre, y en este caso la relación que tiene con ellos, ¿no? Ya estaremos entrando también en vertiente de saber cuál es la diferenciación entre los tipos de padres, y en este caso en concreto con las patologías. Las patologías entonces desencadenan una estructura o hacen que la estructura ya en sí empiece también a crear una patología, pues es lo que vamos a descubrir hoy, ¿no? Y entonces ahí vemos que no necesariamente la patología del niño ha aparecido sola, ¿no? O en este caso
con aquellas preguntas que muchas veces ponen los investigadores de si nació así, ¿no? O si se hizo así, ¿no? Que aplica para todas las disciplinas. Aquí en la cuestión es, entonces el padre o la madre, a fin de cuentas, hizo un eco en el hijo, y el hijo se vuelve el depósito muchas veces también de sus patologías, ¿no? Y de que vaya, en este caso, a la terapia, y vamos a ver, es más fácil que curen a mi hijo, o que lo estabilicen, a que me curen a mí. Muy bien, pues vamos a comenzar primero por ver la patología, digamos, del deseo de los padres. Tendrían que haber 2 deseos, nos menciona la autora, pero podríamos incluir incluso el tercero. Eso lo decía Dolto. ¿De quiénes son estos deseos? Primero, el deseo de la madre por el padre, pero también el deseo de tener un hijo con ese hombre en específico para hacerlo padre. El deseo del padre hacia la madre para ser la madre, y de que entre los dos tengan un hijo. Ahí ya irían vinculados 2 deseos. Deseo de tener hijos y deseo de la pareja, pero faltaría el tercer deseo. El del hijo por encarnar el cuerpo que le están proveyendo ambos padres. ¿Por qué habría una falta de esos deseos? Algo que pasa muy frecuentemente es que en el momento que nace un niño desaparece el deseo de los padres, porque pareciera que ya se completó algo. La madre a lo mejor ya se siente completa con el hijo o con la hija, y entonces pierde el interés por la pareja, y lo mismo le puede pasar al padre. O precisamente en el momento que nace este nuevo hijo, el padre rivaliza con el hijo porque no ha entrado en el papel de ser el padre, ya no ser el hijo. Quiere decir que está tomando el rol como del hijo de su pareja. Entonces, que inclusive con lo que estaba mencionando Octavio y ahora tú, Domingo, es eso, ¿no? De pronto pareciera que también en la clínica los padres arriban con el temor de que se les señale o de que se les haga el cuestionamiento de cómo han venido educando a su hijo, o de que alguien les va a decir que está mal, ¿no? Pero creo que la relevancia del tema, sobre todo en el análisis infantil, invita a que cada quien asuma la posición en la que se está colocando, no para un regaño o no para un señalamiento, sino para que se corrija lo que se está haciendo, sobre todo en los niños, lo que no se está haciendo como padre, para que sea, en los mejores de los casos, el beneficio para el infante, ¿no? Y que, bueno, como lo vienen definiendo, pues eso es un niño para el psicoanálisis, ¿no? Que es un niño, pues el síntoma de una pareja, ¿no? Entonces, ese síntoma llega, pero sobre todo para que se trabaje, para que se le dé solución, y no tanto de pronto como se piensa que es para que se les regañe a los papás, ¿no? Entonces, también por eso la importancia de que se trabaje hasta cierto punto terapéuticamente con ellos, porque son los dadores ahora sí de estructura, ¿no? Y como en algún momento el texto lo menciona y también Freud lo mencionaba, pues la cuestión de los que van a proveer la neurosis o la perversión o la psicosis, los que están de alguna forma jugando un papel en el trauma infantil, ¿sí? Entonces, ahí está. Que bueno, de alguna manera, perdón, ya entrada como en la clínica, y que también pasa mucho en la cuestión de los adolescentes, es que la manera en cómo desearon ese niño tiende mucho a dar que ver en cómo orillan los propios papás a los propios niños y a los propios adolescentes a padecer ciertas patologías, ¿sí? De alguna manera, pues la madre es la que anticipa como toda esta situación de cómo va a nacer ese niño, qué nombre va a tener ese niño. Inclusive hasta los propios artículos que compra es como la manera en la que proyectan a ese propio niño, ¿sí? Y de alguna manera pues de ahí ya se le están proyectando ciertos ideales o depositando que tiene que cumplir, y al final de cuentas eso viene como arrastrándose, y si no se cumple pues el niño termina por padecerlo, ¿sí? Entonces comienzan los síntomas, y de alguna manera esto es lo que se refleja mucho en el discurso de los adolescentes o también de los niños inclusive, ¿no? Precisamente en el momento que nace el niño encarna el deseo que ya existía de la madre, que ya estaba anticipado. Ella ya le dio un lugar previo y por eso lo puede concebir. El padre, digamos, lo decía Lacan, el que le da el nombre y lo va a separar. Al mismo tiempo que tiene un hijo, él se castra de ser hijo y se va a convertir en padre, y por eso lo va a poner al hijo en el lugar de hijo y él en el lugar de padre. Al hacer esto permite que se separe de la madre y que lo vaya separando también de cumplir todos los deseos que ya le había puesto la madre. Todos esos ideales que le deposita no es necesario que los cumpla, siempre y cuando logre separarse de esos deseos que venían de la madre. Que inclusive
es lo que se menciona, ¿no? Que también en algún momento creo que lo mencionó Dolto, que la vida no inicia, la vida psíquica no inicia con la vida biológica, ¿no? O sea, el niño está presente muchísimo antes de su nacimiento biológico, que es lo que mencionaba Alejandra y Domingo. O sea, todos los ideales, los depósitos, los logros a cumplir ya están ahí, articulándose desde que va a ser médico y va a ser niño y el cuarto y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces viene toda esta situación de desear inclusive antes de tenerlo. Bueno, ahorita con esta pausa, me recuerda a una fábula o a una historia africana que habla precisamente del deseo, ¿no? Allá lo manejan simplemente como su costumbre, que a fin de cuentas es la madre, una vez que desea ser madre, así como tienen los rituales para la pubertad, que sabiendo la importancia de la adolescencia y sabiendo que pues por eso muchas tribus hacen eco hacia ella, en este caso la maternidad adquiere la misma relevancia o más relevancia aún, ¿no? Pues es la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La madre, una vez que desea ser madre, se traslada al árbol más viejo de la población o más frondoso, y en este caso empieza a orar, ¿no? Y empieza a orar a nivel de el deseo, ¿no? Y a nivel de cómo va a ser su hijo, ¿no? Ahorita Pati lo mencionaba con va a ser médico, va a ser de tal manera, vamos a comprarle tales cositas, etcétera. Y esta Alejandra también lo mencionaba así, que es muchas veces lo que ya hemos mencionado aquí, como cómo se le da la forma al hijo, ¿no? Y que decíamos, que ahí están jugando con él y, mira tus bracitos, mira tus piernitas, mira esto, ¿no? Cuando ya vive, así adquiere relevancia. Pero antes de que viva, y como menciona Patti, en este caso adquiere relevancia a nivel del mundo, digamos, de las ideas, ¿no? ¿Y cómo es este mundo de las ideas? Pues bueno, ahí está el hijo ya imaginado, ¿no? Y la madre empieza a decir, se va a llamar de tal manera, va a ser de tal manera, quiero que sea de tal manera, y en esa tribu en específico se supone que el día que oró la madre es el día que nació el hijo, y entonces el hijo, así nazca en 10 años, así nazca en un año, así nazca en un mes, a fin de cuentas es justamente cuando la madre adquirió esa idea, ¿no? Y así entonces ahí se miden, digamos, vemos niños que quizás en una edad biológica tienen 3 años, pero sin embargo dicen, no, él tiene 8, es que yo hace 5 años yo lo pensé, ¿no? Entonces ahí está quizás explicado de una manera más a costumbre de una tribu y hasta nos parecería un tanto poético, pero que tiene bastante relevancia a lo que decimos hoy, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar hablando de deseo en diferentes vertientes, tanto el hijo que suple, digamos, ese deseo, tanto el hijo que se vuelve el depósito del deseo, o cuando el hijo se vuelve el que desea a la madre o al padre, ¿no? Entonces, ahorita lo que decía Domingo de esta castración, el sujeto reniega su castración o reniega muchas veces a la falta para hacérsela ver al hijo, ¿no? Y entonces la castración, digamos que se transfiere, ¿no? Y el hijo es ahora el que tiene una falta y entonces él puede actuar como padre, ¿no? Él ya venía de desear a una mujer que le había sido prohibida y en este caso él se deposita o hace su presencia como padre para decirle, tú también vas a tener una mujer que te va a ser prohibida. Lo importante del deseo es que se manifieste en el hogar. No quiere decir que se sobreerotice todo el ambiente, pero sí tiene que haber la claridad de que la madre desea al padre y de que el padre desea a la madre. Si el niño recibe todas las atenciones o la niña, entonces da la impresión de que el padre o la madre pues no importan. Simplemente es alguien que está ahí extra, pero no hay un deseo entre ellos dos. Se tiene que poder ver ese deseo. Dolto decía, por ejemplo, que frente al padre, la madre nunca tiene que responder al niño, obviamente ya que esté un poco más grande. Digamos que tuviera 2, 3 años, primero atiende a la pareja y después le pone atención al niño. ¿Por qué? Porque si no, el centro de atención siempre va a ser el niño. ¿Y por qué se va a despegar el niño de los deseos de la madre si le cumple todo lo que quiere? Entonces parte como de mostrar el deseo. También hablaríamos de cuándo se manifiesta el no deseo de los padres. Suponiendo que un padre no desea tener hijos, pero desea a la pareja, puede cumplirle el deseo de tener un hijo, pero no se va a hacer cargo de él. Al menos no como la función de padre. Puede proveerle muchas cosas, pero no va a tener el rol de las reglas, de poner límites, de la actitud paternal, por decirlo así. ¿Qué pasaría si la madre no desea tener hijos? Incluso ni siquiera va a anticiparse, como lo habíamos dicho. Lo va a anular desde antes de que nazca. No va a tener eso de comprar los suéteres o de tejer, de darle un nombre incluso desde antes. Lo va a vivir como una bola de órganos, digamos, desde que va creciendo en su cuerpo. Lo podemos ver en los programas como No sabía que estaba embarazada, no sé si alguna vez lo han visto. Sí. Son madres que nunca desearon tener un hijo y por eso
por eso no tenían un lugar, es simplemente algo que ocupa un lugar en su cuerpo. Sí, o también va a manifestar muchos síntomas dentro del embarazo, más de los normales, que sería a lo mejor, no sé, asco y vómito, y a lo mejor presenta todavía más síntomas, como a lo mejor permanecer todo el tiempo en reposo, pudiera ser. Se vería eso en las mamás que no se ve el deseo pues de tener un hijo. O que inclusive, perdón, una vez que lo llegan a tener, lo enferman, ¿no? Que de pronto pienso en estas situaciones de las patologías depresivas en las madres, donde de pronto literalmente lo sueltan, ¿no? Al niño, o sea, no lo cuidan, no le dan de comer, no lo arropan, no lo atienden, y pareciera que es una soltura de ellas, ¿no? Así como sí tengo un hijo, pero bueno, aquí no viene a hacer la función materna, ¿no? Entonces se desprende totalmente de él, y bueno, hay desde los casos más sonados de muerte infantil, ¿no? Donde de pronto lo abandonaron a niveles muy literales, ¿no? Y en ese caso quizás el niño cumplía el deseo, pero de mantener a la pareja, no tanto de tener un hijo. Voy a tener un hijo para atar, no para crear una familia. Otras patologías que también podríamos ver y que también serían como una falta de deseo hacia ese niño, pudiera ser problemas en la lactancia y otro tipo de patologías que ya tal vez en algún momento vamos a ver, pero sí se puede detectar cuando hay o no deseo y cuando el deseo es patológico. En el diplomado van a verlas, entonces inscríbanse. Que inclusive es también una cuestión de autores más contemporáneos ese señalamiento que hace Domingo, ¿no? De por qué actualmente existen enfermedades que de pronto atacan tanto a la feminidad o a la maternidad, ¿no? Decía, por ejemplo, como de pronto el boom que tuvo el cáncer de seno, los problemas para embarazarse, las situaciones, por ejemplo, de ruir tanto a los partos naturales y entonces optar siempre por las cesáreas, ¿no? Y hablaban de eso, que pareciera que es un problema en donde la mujer se ha perdido y ha perdido de alguna forma la feminidad y esta situación de función materna, porque ya pareciera que es como algo que me va a impedir realizarme como trabajadora, o que me va a impedir realizarme como mujer, o que va a ser inclusive la pérdida de mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a perder mi cuerpo por un hijo? O cómo voy a perder, no sé, mi trabajo por un hijo. Ya no se ve como algo indispensable, sino como el impedimento. Y a partir de eso, todas las enfermedades que atacan actualmente al cuerpo de la mujer, ¿no? Sí, es un cuerpo que se pierde, pero sería el cuerpo de la hija o el cuerpo de la niña. Que igual que le pasa al varón, le pasaría a la mujer, que al momento de convertirse en padre o madre, renuncia a su cuerpo infantil. Había dos mujeres charlando, en este caso embarazadas ambas, y en pues estaban así: ¿cuánto tiempo te falta para que des a luz? ¿Cuánto tiempo falta para que nazca? Etcétera, etcétera. Y una chica lo planteaba de una manera muy bonita, ¿no? Pues en tanto van a nacer y ya compramos esto, ya compramos esto. Y la otra, curiosamente, ella hacía su discurso, digamos, completamente real, ¿no? Y decía: a mí faltan 8 meses y tantos días para que me lo extirpen. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Un tumor o es tu hijo o qué es lo que sucede, no? Pero así era la concepción, como esta chica entendía que eso no le pertenecía y que a fin de cuentas quería que se lo extirpara, ¿no? Y ella sí llevaba la cuenta. Faltan 8 meses, 2 días y casi tantas horas para que me extirpen esto, ¿no? Pues así quedaba la conversación. ¿Y qué es lo que te están extirpando, no? Ahí vemos la diferenciación entre una madre quizás con el deseo y cómo está haciendo todos estos preparativos, ¿no? Emocionada quizás con lo que nos mencionaba Eli, como así como hay signos, digamos, desfavorables a nivel de, oye, que el asco, oye, que esto y que el otro, hay otros en los que, mira que ya pateó, mira que ya vamos a hacerle tal cosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues esa es la parte del deseo, y en doble vertiente. Un deseo que en este caso es más persecutor y el otro deseo que a fin de cuentas es favorable, ¿no? Entonces,
vamos a ver aquí la relevancia que tiene, cómo va a ser ya después, ya no solo de la concepción a nivel ideológico, sino cómo es la crianza de este hijo o hija, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues bueno, así como ahorita dicen, pues a fin de cuentas se tiene que acercar, tiene que haber una expresión, digámoslo así, mundanamente de cariño, ¿no? Por ahí también es conocido un experimento que se realizaba en Sicilia, creo que por un señor ahí muy influyente que se llamaba Federico II, y en este caso, ¿qué es lo que hacía? Por ahí juntaba alrededor de 60 niños aproximadamente, y ¿qué es lo que hacía? Les decía que criaran esos 60 niños, que les dieran alimento, que les dieran obviamente todo el sustento que necesitaran, pero no les hablaran, ¿no? No quería a que ninguno le hablaran. ¿Por qué? Su experimento no era un experimento cruel, ¿no? Quizás como la audiencia ahorita piense, ¿no? Ay, qué feo, ¿no? 60 niños y de dónde los sacó, etcétera. No, él supuestamente lo que quería saber era cuál era la lengua natural. Si nadie hablaba, nadie iba a contaminar a esos niños, digamos, del español, del italiano, del francés, del inglés, etcétera. Él quería saber cuál era la lengua, digamos, natural del hombre, y si había un lenguaje natural del hombre, que nosotros también sabemos que la palabra, así como hace un vínculo que protege, también de alguna manera limita, ¿no? La palabra literal limita muchas veces lo que se quiere decir. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Pues que lo más que pensaríamos es qué es lo que sucedió con estos niños, y todo tenían a nivel de comida, techo, sustento, cobija, etcétera. Pues lo que pasa es que muere la mayoría, ¿no? ¿Y por qué mueren estos niños? En este caso por el vínculo que se tiene que formar, ¿no? Y por en este caso que debe de haber una figura que haga las veces de padre o madre, y que ahí pues digamos estaban en una celda, secuestrados prácticamente, y simplemente se les depositaban todos los lujos que necesitaban, pero sin el contacto, que ni siquiera era la palabra y mucho menos la mirada, ¿no? Ningún contacto que fuera quizás que expresara lo que decía en un principio, como ese cariño, ¿no? Entonces estos niños mueren, estos hijos no tienen padres, y estos hijos no saben desear, ¿no? El deseo, de alguna manera, que era algo de lo que hablábamos, el deseo se transfiere. Yo como sé que deseo, ¿no? Alguna vez aquí lo poníamos como la parte de se me antojó un dulce de fresa. Espérate, ¿y te pudiste pensar por qué se te antojó un dulce de fresa? La primera instancia, cuando no conocías más, ¿no? Entonces el deseo, de alguna manera, es un deseo que me transfirieron, y ahí es cuando empiezo a desear, y el deseo es vida. Muy bien, bueno, hablando sobre el lenguaje, ahorita que lo comentaba Octavio, la madre le va a dar las palabras al niño. La madre es la que permite que el niño pueda desear, porque ya le ponen los objetos o le ponen las palabras. La madre se anticipa normalmente al deseo del niño. El niño no sabe que tiene frío, la madre es la que va a interpretar que va a tener frío y lo va a cubrir. El padre va a nominar, le va a poner nombre a las cosas, pero también va a prohibir las cosas. El padre se va a encargar de que se cumplan las reglas. Se me ocurrió un ejemplo ahorita pensándolo, como si tuviéramos dos sillas de director de cine, y uno dice papá y otro dice mamá. Si una de esas dos sillas no está ocupada, quizás el niño va a poder utilizar la otra, pero para que sean ocupadas por el padre o la madre, tienen que cumplir entonces con estas funciones. La madre tiene que anticiparse, pero el padre tiene que prohibir que se anticipe todo el tiempo. Y tiene que cumplir, y tiene que estar sentado todo el tiempo en su silla para que el niño o la niña nunca se queden en ese lugar. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de 3 tipos de padre que serían como patológicos, o que traerían una mala función paterna y con todas sus consecuencias que ya hemos estado viendo. El primero de ellos sería el padre teórico. ¿Quién sería el padre teórico? Sería aquel que puede saberse todo, puede saber todo lo que está bien, todo lo que está mal. Pudiera ser incluso un pediatra, un psicoanalista, un médico, un terapeuta. Puede saber todo de qué se le tiene que hacer a un niño, pero eso no significa que lo pueda cumplir o que lo pueda llevar a cabo cuando sea padre, porque para hacerlo tendría que convertirse en padre y correría el riesgo de criticarse al mismo como él criticado a todos aquellos padres, ¿sí? ¿Cuál sería la característica del padre teórico? Va a tomar al pie de la letra todo lo que le dijeran los manuales, pudiera incluso asistir a cursos de cómo ser un buen padre, cosas por el estilo. Si lo tomáramos desde el lado de lo materno, podría ser el ejemplo de ¿cuántas veces hay que darle pecho al niño? Pues si en el libro dice 3, pues le voy a tener que dar 3 veces. ¿Cómo sería ser un buen padre? Tengo que hacer tal y tal y tal cosa para ser un buen padre. Pero pareciera que sabe, así exactamente como tú lo dices, ¿no? Sabe qué hacer y sabe qué no hacer, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe de alguna forma ahora sí que transmitirlo. A mí me llamaba mucho la atención el caso que plantea la autora, porque bueno, es el caso Juanito, ¿no? Pero independientemente del caso que ella plantea, me llama mucho la atención porque la demanda que hace el padre de Juanito a Freud es así, como literal, dígame cómo lo educo.
porque yo no hasta el momento no sé cómo educarlo, ¿no? Y ese no es un caso de análisis infantil, porque no hay análisis, literal, lo que le dice es: tiene que hacer esto, deje de hacer esto, o ahora tiene que usted decir esto, inclusive le da hasta como las palabras, ¿no? Porque él está en la impotencia o también en la inconsistencia de no poder saber cómo ser padre, ¿no? Y que también de pronto pareciera que eso es lo que sucede también con las mujeres, que llama mucho la atención. Ahora las mujeres le preguntan a la suegra o le preguntan a la madre cómo ser madres, porque no saben. Porque están en el papel de hijas todavía. Y es como, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a amamantar? ¿Cómo lo voy a arropar? Cuando se supone, y eso es a decir como de mujeres mayores, es que esa es una función natural. Eso tendría que saberse por naturaleza, pero las mujeres ahora no saben hacerlo. Entonces atravesamos por esas generaciones, ¿no? Antes sí era más la renuncia a nivel de formas tu familia y prácticamente te olvidas de la familia pasada, ¿no? Ahora con quizás esta cuestión que pareciera más liberal, que pareciera más permisiva, muchas veces lo que pasa es que la madre acaba siendo ya madre de dos, de su hija y de su nieta, ¿no? De su hija y de su nieto, etcétera, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo que nos dice Pati, ¿no? Esas llamadas o esos consejos o toda esta plática que va en torno, ¿y tú cómo le haces, no? ¿Y cómo tengo que hacer aquí? ¿Y cómo tengo que hacer acá? ¿No? Y muchas veces, pues, incluso la abuela también va a adoptar una forma cómoda, ¿no? Si la abuela, vamos a verlo así, quiere seguir siendo madre, pues qué mejor que tener dos hijas, ¿no? Y la hija, pues también en la comodidad, ¿no? De seguir siendo hija. Entonces, que no nos parezca tan extraño, digamos así como de, híjole, ¿y cómo puede suceder esto? ¿Y cómo se sustenta? Pues sabiendo que es algo de lo que quizás vivimos más o vemos más de lo que pensamos, ¿no? Quizás la gran población así es, ¿no? Y este padre teórico, como nos menciona ahí, pues precisamente sigue este concepto, ¿no? A nivel de saber todo, incluso muchos de los profesionales, y si nos animáramos por ahí a entrar en los chismes del psicoanálisis, que le mandamos un saludo al doc que tanto le gustan, él nos diría pues que muchos de estos psicoanalistas a nivel de la niñez, de la adolescencia, a nivel de específico en los padres, etcétera, eran muy malos padres, ¿no? Tenían muy malos hijos o llevaban un rol muy muy mal entre la relación padre-hijo, madre-hijo, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues bueno, dentro de la teoría funcionaban de maravilla, ¿no? Pero nuevamente en eso se convertían en los padres teóricos. Por ahí que habría que ver la bibliografía a nivel de este libro y también la biografía de cada uno de estos autores y saber qué es lo que sucedía muchas veces en sus realidades, ¿no? Pero es lo que sucede muy a menudo. El padre sabe demasiado, pero el padre aplica muy poco. Entonces está en esa vertiente, como lo decían por aquí al inicio, de que quizás la crítica puede entrar hacia mí y que quizás eso que yo estoy satanizando, pues en algún momento tenga un fallo, ¿no? Es natural en la naturaleza humana, valga la redundancia, que no esté o que no alcance la perfección, ¿no? Entonces, pues muchas veces esos fallos es mejor decírselos al otro, es mejor teorizarlos que como tal aceptarlos, ¿no? Y ahí entra el problema. Incluso podríamos decir que un niño que se enfermara estaría buscando la manera de comunicarse con ese padre con el que no se puede comunicar. Si el padre fuera un terapeuta, pues la única manera de comunicarse sería como paciente, ¿no? Entonces podríamos interpretarlo así, pero ¿qué sería en sí el padre teórico entonces? Aquel padre que va a estar escuchando a los demás porque escucharse a sí mismo lo pondría en lugar del padre y no lo puede ocupar. Y que inclusive sería eso, ¿no? Como un padre que todavía no puede desprenderse de su posición de hijo. Entonces, al no dejar de ser hijo, no puede asumirse como padre y no sabe cómo serlo, ¿no? Y no sabe de alguna forma, como tú lo decías, ahora sí que en el ejemplo, dirigir, ¿no? Dirigir una familia. Por ahí la autora, y bueno, uno de los retos constantes va a ser tratar de vislumbrar la estructura, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos hecho es hablar más de los conceptos, a tratar de hacerlo más digerible, a fin de cuentas, que muchas veces se va tanto freudianamente como lacanianamente y esto lo hace más rebuscado todavía, pero lo hemos tratado de hacer un poquito a nivel explicable. Sin embargo, seguimos con la misma vertiente. ¿Cuál estructura se predispone? Que por ahí la autora trataría de ver que cada uno de estos padres predispone cada una de las estructuras, pero saber también que el psicoanálisis es muy específico. Entonces, obviamente, este padre podría aplicar incluso para las tres estructuras, ¿no? Así como ese padre sigue consejo a nivel de no poder ser hijo, pues podríamos hablar de un psicótico de la manera más clásica, ¿no? El que es
a través de lo que le dicen que es, a través de lo que hace. Podríamos hablar también del perverso como tal. El perverso, a fin de cuentas, puede ser padre, pero no quiere ser padre. Entonces, por eso se podría refugiar como tal en la teoría. Y el neurótico, por supuesto, pues viene una constante lucha en esta cuestión del padre, la madre, de su objeto de deseo, de su prohibición, etcétera. También podría aplicar para el neurótico, ¿no? Entonces, saber que este padre, tendríamos que ver cómo lo digiere el hijo, ¿no? Ahí hablamos de una autoridad que a nivel de teoría muchas veces no se presenta, se queda desplazada o se queda enfocada en los libros, ¿no? Y ahí tenemos al mal padre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, digamos, con el hijo? El hijo es como tal introyecta eso que está viviendo, ¿no? Cómo introyecta quizás el que su padre actúe muy a nivel de manual, o el que su padre no esté, o el que su padre quizás esté más para los pacientes que para él, ¿no? Depende de los casos que hayamos utilizado. Ahorita que pasemos al segundo padre, veremos que es en una parte la antítesis precisamente de este primer padre, ¿no? El padre teórico o nuestro segundo parecen muy diferenciales, pero nuevamente puede aplicar para las tres estructuras, ¿no? Tanto las tres estructuras que podría contener el padre como tal contener el hijo. Seguiría el padre colérico. ¿Quién sería el padre colérico? Pues un padre que se enoja bastante, sobre todo porque parece que lo retan, porque parece que el hijo se da cuenta de que no está cumpliendo con la función de padre y le reclama, y la única respuesta es: porque soy tu padre y yo lo digo. O le va a gritar, lo va a golpear, lo va a agredir, lo va a tratar de amedrentar, hasta que obviamente ya el chico o la chica va a tener la fuerza suficiente como para enfrentar. Cuando lo estaba leyendo recordaba estos ejemplos clásicos de, ahora sí que de educación, ¿no? Donde de pronto quieren algún permiso y entonces es así como de quiero salir y ya sea el padre o la madre de pronto dicen no sales, ¿no? Y es así como de ¿por qué no? Porque soy tu padre, ¿no? O sea, que es así como un no que no se explica, que no se argumenta, y que entonces al hijo lo deja como en esa impotencia de decirle es que estás fallando porque no me dices por qué no, y entonces viene como inicia y pareciera así literal como lo decía Domingo, el reto, ¿no? Como entonces me voy a salir y voy a empezar a hacer lo que yo quiera porque también yo lo digo, ¿no? Y es cuando inicia ahí un juego de poderes que nunca termina. Por decir el comodín, ¿no? Me quedo sin respuestas y entonces es pues simplemente por mi condición. En la teoría lacaniana diríamos que se pone en el lugar de lo imaginario, de iguales. Está como hijo, pero es como yo soy tu hermano mayor y te estoy diciendo que no salgas, porque no estás actuando como padre. El padre tendría que decir, bueno, yo sé que tú quieres salir, pero no puedes salir porque, pues a lo mejor porque es muy tarde, porque es peligroso, porque estás castigado, no hiciste tu trabajo, cosas por el estilo, pero se tiene que explicar. Cada vez que no hubiera una explicación, quiere decir que es un padre que no puede funcionar como autoridad, que está más bien como autoritario. ¿Por qué el hijo requiere, ¿por qué el hijo requiere la explicación, ¿no? A fin de cuentas, precisamente para digerirlo también psíquicamente. Si es un no, es así como de, pues yo también me pregunto por qué no. Ya me dijeron que simplemente porque es mi padre, pero ¿por qué? ¿No? Entonces hay una cuestión sí competitiva a nivel incluso de que el niño ya quiere salir de esa edad, quiere ser padre, ¿no? Vamos a ver, así como decía Pati tan frecuentemente estos discursos a nivel de, pues porque soy tu padre, ¿no? ¿Por qué no? Y ya, porque dije, ¿no? A mí me vas a respetar, ¿no? Y muchas veces viene la parte incluso hasta violenta, ¿no? Ya no solo a nivel psíquico, sino también físico. ¿Y qué es lo que pasa con el hijo? ¿Por qué requiere la explicación? Pues precisamente porque muchas veces va a empezar a utilizar frases como de decir, cuando yo sea adulto voy a hacer esto y esto y esto. Híjole, yo ya quiero crecer porque esto y esto y esto, ¿no? Y a fin de cuentas cada uno no acepta, ¿no? Quizás muy de la mano con la publicidad que poníamos a nivel de el padre no quiere volver a ser niño, ¿no? Y a fin de cuentas es porque soy tu padre y ya, porque a mí no me dijeron que no y no me lo explicaron, entonces yo simplemente digo porque soy tu padre. Y el hijo quiere ser padre, ¿no? Está aprendiendo a ser padre y va a repetir cotidianamente eso, ¿no? Va a repetir los mismos factores del padre o de la madre porque no se le dio explicación. Puede ser una formación reactiva y le va a dar todos los permisos que puedan haber. Y cualquier frustración pequeña, el hijo lo va a vivir igual como si fuera tiránico. Que de igual manera pareciera que están en una competencia muy berrinchuda, tanto el padre como el hijo, y de alguna manera lo que dice Octavio, que empiezan como a idear la manera en que sería el padre, también es una manera de rivalizar y de destituir al otro como padre, como una manera de te voy a demostrar que yo sí puedo ser padre y tú no puedes serlo, ¿sí? Entonces aparece como esa rivalidad que pareciera como muy chistosa, pero realmente no.
cuando muere el padre pareciera que siguen esa rivalidad y hasta que se muere el hijo termina esa rivalidad, pero sin embargo pareciera que no tiene fin porque de alguna manera pues se van transmitiendo como todos esos fantasmas al propio niño, ¿no? Va a ser presente a su padre toda su vida, ¿no? Es que por culpa de mi padre, y es que por culpa de mi madre, y es que yo soy así por esto y lo otro, ¿no? Que también se vuelve un justificante. Más temprano, antes de iniciar el programa, venía hablando con Patti precisamente de esta división de los padres, y en este caso venía la idea a nivel de una película que alguna vez discutimos aquí, que era la película de Carrie, ¿no? Esta película de Stephen King, que después, libro de Stephen King, que después es basada en película, o hecha película, y ¿qué es lo que pasa aquí? Pues veíamos una chica a la que no se le explica como tal, que se está convirtiendo en mujer y no se le explica el fenómeno que es la menstruación, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esta chica? El evento es muy traumático, por ahí los que han visto la cinta, tanto la más clásica como el remake, se darán cuenta que cuando viene la menstruación le vienen unos baños públicos en las regaderas de la escuela y ella piensa que se está muriendo, ¿no? Que también por ahí, lo discutíamos, es una parte bastante psicótica de la chica a nivel de lo va a destruir, pero ¿quién lo va a destruir? ¿El padre o la madre? Con la escasa explicación que se le dio, ¿no? O con la nula explicación que se le dio. Vamos a tomar también ese ejemplo. La madre era prepsicótica, la madre seguía siendo hija y trataba como de venerar al padre, pero no al padre de la chica, sino era muy religiosa. Entonces era como, le ofrezco este hijo a mi padre, esta hija, y tiene que ser pura, y tiene que ser casta, y tiene que ser perfecta para que vea que soy buena madre. Casi se tiene que hacer monja, ¿no? Que este caso, digamos, ficticio es similar al caso Papín, que hemos discutido tantas veces aquí, que a fin de cuentas la madre trata de hacer lo mismo, que las hijas sean perpetuas en el papel de hijas y las hijas comparten una psicosis, ¿no? En esta película pasa exactamente eso. ¿Y cuál es la, como tal, queja de la hija? Vamos a ver en la cinta, pasa esto, sus compañeras pues ahí le hacen esta función de bullying, ¿no? Ya diciéndolo modernamente, y pues bueno, ella pensando que se está muriendo, pues está en la desesperación total. Se la llevan a esta chica a como tal la junta con el director, demás, a fin de cuentas hasta acaba regañada ella de que cómo es posible que a esas edades no conozca su cuerpo, no haya tenido una clase de sexualidad y demás. Y bueno, llega a su casa y en este caso el reclamo es para la madre y le dice, ¿por qué no me explicaste? Y la angustia es de la chica, ¿por qué no me dijiste que esto sucedía? Y ahora, ojo con esto, que me va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces ahí está el reclamo de como tal incluso de su condición, pero el reclamo de que la madre no le explicó. Así como lo decía Patti en el primer punto, no se explicaba el no, acá no se explicaba el fenómeno, ¿no? Y esa es la charla que muchas veces tanto el padre teórico, en primera instancia quizás lo haría ver así como, hijo, ya estás creciendo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar este libro, que es muy bueno. Ahí habla de todo lo que te va a pasar, ¿no? Pero a fin de cuentas no viene el contacto. El padre colérico, por el otro punto, sería como tal castigar la cuestión que también quizás no sabe explicar, ¿no? Y en este caso, el hijo empieza a presentar o la hija empieza a presentar una maduración, un crecimiento, cualquier tipo de conflicto o realidad que no conoce, y en este caso el padre castiga, ¿no? ¿Para qué andas preguntando? Si el padre teórico era, a fin de cuentas, un desplazamiento, una quizás cachetada de guante blanco con su indiferencia, el padre colérico es, cállate por preguntón, ¿no? O ¿para qué me preguntas? ¿No? Si no quieres saber, no me digas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos viendo la diferencia. El último tipo de padre que veríamos sería el padre que se desresponsabiliza. El padre irresponsable, lo podríamos decir en otras palabras. Como les decíamos al principio, puede tener al hijo, pero para complacer a la pareja, pero nunca se va a hacer cargo de ser el padre, nunca va a poner las reglas, le va a decir, pues tú querías un hijo, no, pues hazte cargo de él, ahí lo tienes. O culpabilizar a la pareja de todo lo que puede llegar a acontecer, ¿no? Como yo pensaba en el caso de las chicas que de pronto están embarazadas a muy temprana edad, o cuando los padres consideran que no era el tiempo idóneo para ellas, y de pronto el padre dice como, pues es que tú que no la cuidas, ¿no? O es que tú que dejaste que se juntara con no sé quién, o mira cómo dejas que se vista, ¿no? Entonces a partir de eso no se asume la responsabilidad y se le transfiere a alguien más, ¿no? Y a partir de ahí pues también es una figura totalmente desdibujada. Tú regáñala, es tu hijo o tu hija. Encontramos en este discurso, ahorita lo que acaba de parafrasear Domingo, la clave de esto, ¿no? Ahí se vuelve ya no mi hijo, sino tu hija o tu hijo, ¿no? Ahí es,
¿ya viste cómo salió tu hija? Igualita que tú. O ¿ya viste cómo salió tu hija? Igualita que fulanita, fulanito, fulanito, ¿no? Ah, pero si es el logro, si es el éxito, ahí sí. ¿Ya viste? Mi hija, igual que su padre, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta vertiente de, ante el fracaso, similar a como hemos explicado otros fenómenos, o mi equipo, o mi hija, o mi familia, y frente a la otra vertiente, pues no, ¿verdad? Ahí sí no es. Entonces, incluso hay una diferencia entre quizás el término de irresponsable y de responsabilizado, ¿no? ¿Por qué? Pareciera que el de responsabilizado, más que irresponsable de una acción en singular, es irresponsable de sí mismo, ¿no? Ahí en la parte en la que no se hace responsable ni siquiera de él, y así como el primero lo hacía muy teórico, el segundo lo hacía muy brutal, muy castigante, en este caso el tercero no se va a concebir en ningún momento, pero no va a poder hacer la función del padre, ¿no? Quizás hubiera un padre irresponsable, valga aquí como tal la clasificación, un padre irresponsable que como tal es irresponsable en otros aspectos de su vida, pero sí puede llevar la responsabilidad del padre, ¿no? De ese concepto. Sin embargo, el padre responsabilizado parece que no puede ser padre a nivel ni siquiera de idea, ¿no? A nivel de concepto, y otra vez podemos abordar cualquiera de las tres estructuras, ¿no? Así como sabemos que no es un impedimento biológico, que por ahí nos habla de la impotencia de ser padres, pero esta impotencia se refiere no a la parte biológica, sino a la impotencia a nivel psíquica, ¿no? A nivel de las acciones. Entonces el padre responsabilizado pues no se puede hacer cargo de sí mismo, es un hijo que a fin de cuentas, digamos, está en esa posición permanente, pero que no se hace cargo de él, y por consecuencia tampoco se puede hacer cargo de nadie más. Sería la impotencia de ser padre, porque estaríamos hablando que tiene potencia para ser hijos, pero ser padre es como la función. Sí. De ahí también hablamos de la diferente composición de las familias, ¿no? Decíamos en un momento que podría ser la familia clásica, ¿no? Así como podrían ser los abuelos, así como podrían ser los hermanos, los tíos, los padres adoptivos, y ese largo etcétera, ¿no? De cúmulos de familias que tenemos. Pues bueno, el punto es que en este caso, así como padre colérico, padre teórico, padre de responsabilizado, pueden entrar en esas tres vertientes, y como tal, la patología se va a mostrar tanto en el hijo como en ellos mismos, ¿no? Entonces, en esta vertiente va a entrar el conflicto en la familia, ¿no? Y la parte es esta, saber identificarlos y ver que son más comunes de los que pensamos, ¿no? Así como ahorita con las frases que les poníamos, pues bueno, son frases que quizás escuchamos a lo largo de nuestras vidas, ya sea en familias propias, como en familias ajenas, como en familias en clínica, como en familias en todos lados, ¿no? Bueno, ya que nos queda poco tiempo, creo que sería conveniente también hablar un poco de la autoridad de los padres. Tiene que haber cierto momento donde el niño o el adolescente tienen que empezar a romper esas reglas de los padres. Están hechas esas reglas para romperse. Los padres simplemente tratan de proteger y decir lo que sería bueno para ellos, pero depende del chico o de la chica liberarse. Y cuando dicen, ay, es que pues mis padres fueron así, y es que por culpa de mis padres sigo haciendo eso, ¿y siguen vivos? No. ¿Por qué siguen así? Porque nunca logró cortar ese cordón, ese hilo, esa atadura con los deseos de los padres. Y que a final de cuentas les posibilita en la creencia el seguir siendo amados, ¿no? Que también en algún momento Freud lo mencionaba, de pronto uno no se puede separar de los padres por la creencia de que cuando yo rompa la regla o cuando yo rompa su ley, me van a dejar de amar, ¿no? Va a ser el castigo. Entonces, que también sería una cuestión de cura en el análisis, ¿no? Hacer que los chicos o que el adulto y el niño inclusive desee por su propia cuenta, separado del deseo de sus propios padres, ¿no? Y que ya no se sienta culpable de romperlo. Exactamente. En un primer punto decíamos, se dota de la capacidad de desear a nivel de que el deseo se transfiere, pero en este momento, ya cuando el sujeto se independiza, ya sea a una edad más temprana, a fin de cuentas se va independizando a lo largo de su vida, o en una edad ya madura, lo que se ve diferenciar es precisamente esto que mencionan, ¿no? El deseo propio del deseo de alguien más, y en concreto el deseo de los padres, ¿no? Se debe de abandonar la calidad de hijo para poder formar, en este caso, la calidad de ser padre o madre, ¿no? Y aplica para los dos. Aquí lo hemos estado haciendo desde la vertiente quizás primeramente del padre, también en una parte de este mismo texto de Flesler nos habla de la madre, pero bueno, saber que aplica para ambos, ¿no? Y en una parte la autora nos lo dice así, también aplica para hijo y para hija, ¿no? Entonces, saber que esto en el psicoanálisis siempre ha sido así, se repite, pero estamos hablando de generalidades, ¿no? ¿Cuál sería el precio a pagar de ir más allá, digamos, del deseo de los padres? Responsabilizarse del deseo. Eso sería lo importante. No sería simplemente romper las reglas por romperlas, sino porque es mi deseo y porque sé qué hacer en caso de que pase algo malo. Son mis elecciones. Sí, responsabilizarse ahora sí, a final de cuentas, de lo que se desea. Muy bien, pues ya nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Qué gusto que estén de nuevo cuenta con nosotros la siguiente semana. Mi nombre es Alejandra.
Mi nombre es Patti y qué gusto que estuvieron con nosotros y los esperamos la próxima semana. Los esperamos la próxima semana, que pasen buenas noches. Y bueno, no se olviden de visitar ahí las páginas y también gracias a los controles aquí a nuestro nuevo acompañante. Nos vemos la siguiente semana con más de esto.